Dios, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, qué gusto me da saludarles, gracias a Dios que nos permite estar en su casa. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios, Getsemaní de Milagros. Sean bienvenidos los hermanos de Tonayán, de Jalapa, y a usted que por primera vez nos está viendo o nos está escuchando, sea usted bienvenido. Dios tiene una palabra especial para usted. Yo le invito en esta tarde que me acompañe a hacer una oración para presentarnos delante de Dios y pedirle que Él sea el que tome el control de este servicio. Padre maravilloso y bueno, en esta preciosa tarde te damos gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia ya está en el lugar. Te suplico, mi Señor, que en esta tarde tú tomes el control, Señor, de mi vida, de mis labios, de mi lengua, Señor, y que esta palabra sea tuya, Señor. Que tú, Señor, me uses como un instrumento para hablar de tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que les permites estar en su hogar, unidos con su familia, Señor, gozando, Señor, de esa salud que tú les has provisto, mi Dios. Te doy gracias y te suplico que tu Espíritu Santo se mueva en cada hogar, en cada corazón, que se mueva en este lugar donde estamos hablando de ti, Señor. Te damos gracias porque esta palabra, Señor, que has puesto, Señor, en esta tarde, en mi corazón, Señor, que sea para aprender algo más de ti, Señor, que sea para aprender algo de lo que tú quieres, Señor, que nosotros estemos preparados, mi Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Póngase cómodo y dispóngase a escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Yo quiero platicarte acerca del texto del tema de esta tarde. Se llama ¿los cristianos somos ricos o somos pobres? Esta es una pregunta que tú y yo debemos de hacernos como cristianos. Y esa es una pregunta que tenemos que formular siempre en nuestras vidas. ¿Qué somos delante de Dios? ¿Pobres o ricos? Si hablamos en esta tarde de lo que es la pobreza material, ¿quién no ha pasado por la pobreza? Y te lo digo como experiencia propia. Cuando nosotros en la vida material somos pobres, carecemos de muchas cosas. Carecemos de, te podría yo decir, de amor, carecemos de dinero. Hay muchas carencias en nuestra vida material de pobre. Y cuando tú vives en la pobreza, aprendes muchas cosas, valoras muchas cosas, y cuando llegas a tenerlas por el esfuerzo y la bendición de Dios, entonces saboreas ese triunfo, saboreas las cosas que tienes. Yo recuerdo en la pobreza que yo pasé, faltaban muchas cosas. Había enfermedad y no había dinero para curarse. Había hambre y no había dinero para comprar. Pero sabes una cosa, lo más triste es vivir en la extrema pobreza. Y para salir de ella, tenemos que cambiar de corazón y de mente. La historia del pobre es verdaderamente a veces triste porque a través de las carencias que pasa, se lamenta mucho el haber nacido pobre. Pero déjame decirte que ser pobre, pues no es así como que decir pecado ser pobre, no es pecado ser pobre, al contrario, esa pobreza nos ayuda a salir adelante, esa pobreza nos ayuda a cambiar, esa pobreza nos ayuda a ser diferentes, a ver las cosas de otra manera, a valorar lo que se tiene. El ser pobre puede que sea
momento de reflexionar y decir, tengo que salir adelante, tengo que cambiar. Pero lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mente, nuestra forma de pensar. Un corazón que tenemos que cambiar, que no estés guardando lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Los pobres, a veces decimos, o a veces la gente dice, sabes, es que yo soy pobre y Dios no mira a los pobres. Dios no ve a los pobres. Dios ha apartado su mirada de los pobres. Déjame decirte que no es así. Dios ve al pobre y ve al rico. Y ve de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Y si no me lo crees, si nos vamos a la palabra de Dios, yo te puedo decir que María, la madre de Jesús, era pobre. Y Dios se fijó en ella. Dios la miró. Y halló gracia María delante de Dios. Y Dios descendió a la vida de María. Y de ella nació el Señor Jesús. De una mujer pobre. Por eso tú y yo tenemos que entender que la pobreza no es un limitante para que Dios no se fije en ti, no es un limitante para que tú no puedas adorar a Dios, no es una barrera que impida que tú tengas una relación con Dios. Eso no impide. El ser pobre no es cuestión de lamentarse. El ser pobre es cuestión de cambiar nuestra forma de pensar y de ser. Por eso en esta noche, en esta tarde, perdóname, yo quiero comentarte que a veces el pobre cae en un conformismo y dice, yo nací pobre y bueno, pues yo soy así, así voy a morir y no cambia su forma de ser. Pero ese conformismo, déjame decirte que es un arma que el enemigo está utilizando para que tú siempre vivas en la derrota. Que te conformes con con que tienes carencias, que te conformes con que eres enfermo, que te conformes que no puedes dar un paso adelante, que te conformes que tus ojos no ven más allá de lo que existe, de lo que hay. Nosotros tenemos que pensar que la pobreza no es un limitante para salir adelante. Pero ¿qué pasa con el pobre? A veces es rechazado, a veces vive con tristeza. En muchas ocasiones se ve la carencia en ellos. En muchas ocasiones tiene hambre y tiene falta de amor. Pero yo te quiero decir en esta tarde, y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso número 1, del 1, 2 y 3 vamos a leerlos. Y nos vamos a dar cuenta de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Quiero que me acompañes y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una palabra hermosa en esta tarde. ¿Y por qué te quiero hablar de esta palabra? Porque el Señor, cuando va a hablarnos, utiliza su palabra para decirte que es tiempo de que tú y yo dejemos nuestra tierra. Es tiempo que dejemos de habitar la tierra donde tú estás. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser atentos a la voz de Dios. Abraham
Era un hombre obediente y escuchaba la voz de Dios. Y la palabra nos enseña que Abraham también era pobre. ¿Y por qué te digo esto? Porque él a la edad de 75 años no había tenido descendencia, no había tenido hijos, y era su preocupación que vivía. Como en la vida material el pobre se preocupa de lo que no tiene. Abraham se preocupaba, pero sabes, hay una cosa muy interesante en la vida de Abraham. Si tú te pones a leer la historia de Abraham, te vas a dar cuenta que era un hombre obediente. Era un hombre que habría creído en Dios. Y cuando el cristiano, cuando el hombre de allá afuera cree en Dios, escucha la voz de Dios y se hace obediente delante de Dios. Por eso cuando Jehová habla a Abraham y le dice que tiene que dejar la tierra y su parentela, nos está enseñando en esta tarde la palabra de Dios que todo lo que tenemos ahorita, la tierra en la que estamos poseyendo, si no es la nuestra, Dios te dice, sal de tu tierra, sal de la pobreza. Y dice, y vete de tu parentela. Si tú quieres cambiar de vida, si tú quieres buscar a Dios, tienes que dejar la tierra donde estás viviendo. Pero también tienes que dejar a tu familia, digamos a tus parientes, a tus primos, tal vez a tus hermanos. Si ellos quieren seguir viviendo en esa pobreza espiritual, entonces tú tienes que caminar y obedecer la voz de Dios, dejar tu tierra, dejar tu parentela y dejar la casa de tu padre. Pero la palabra de Dios dice que Dios te va a mostrar una nueva tierra. Y eso es hermoso, porque si Dios te va a mostrar una nueva tierra, quiere decir que tu vida va a cambiar. Tú vas a pisar terrenos diferentes, vas a conocer gente diferentes, vas a conocer a Dios y Dios te va a mostrar cosas nuevas. Dios quiere que salgas de la pobreza. Dios quiere que no sigas viviendo en lo que actualmente tienes, en una pobreza. Hoy es el tiempo, hoy es el día de que tú y yo cambiemos nuestro corazón, nuestra mente y tomemos una decisión importante, tal vez la mejor de tu vida, para cambiar y para salir de la tierra que tal vez no era nuestra. En la vida pasada, cuando tú y yo vivíamos en la pobreza, un día decidimos dejar atrás todo y dijimos, yo tengo que trabajar, yo tengo que salir adelante, yo tengo que vivir diferente y yo tengo que salir de la pobreza. Así lo dijimos en algún tiempo. Y déjame decirte que cuando tú tomas esa determinación, cambias tu mente, tu forma de pensar y decides dar un paso adelante, empiezas a caminar en rumbos diferentes. Cuando tú y yo tomamos una decisión en nuestra vida, algo nuevo vamos a experimentar. Cuando yo era pequeño, era joven, decidí caminar hacia el frente. Y Dios me bendijo. Y Dios cambió mi vida. Y cuando mis hermanos se dieron cuenta que yo había dado un paso adelante y vieron que a mí me empezaba a ir mejor, entonces ellos también tomaron la determinación y dijeron, pues me voy del pueblo y me voy a la ciudad y tengo que caminar y tengo que salir adelante. Y así sucedió. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que se vaya de su tierra y que deje a su parentela, que deje la casa de su padre, le prometió y le dijo, te voy a mostrar nueva tierra. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré.
y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dijo el Señor. Todas estas promesas que Abraham estaba recibiendo es porque él había creído en Dios, le había creído a Dios y sabía que cuando Dios le estaba hablando, Dios iba a hacer algo en su vida. Y la promesa que le estaba diciendo, y te voy a bendecir. Y él no lo dudó. Nosotros en alguna ocasión cuando recibimos una palabra, a veces nos confundimos y a veces no creemos en la palabra que estamos recibiendo. Pero Abraham le creyó al Señor. Y en el libro de Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y así sin saber a dónde iba. Abraham tuvo fe. Abraham en su corazón había creído la palabra de Dios. Y la fe en Abraham estaba firme. Estaba con esa seguridad y esa confianza que la palabra de Dios era palabra de Dios en el cual servía y en el cual había confiado. Pero dice la palabra muy claramente, obedeció. Y en algunas ocasiones el hombre tiende a no obedecer. ¿Y por qué no quiere obedecer el hombre? Porque no ha conocido el amor de Dios. Por eso nos cuesta obedecer. A veces no sabemos reconocer el amor tan grande de Dios. Y entonces eso es lo que a veces nos hace retener las bendiciones de parte de Dios. Abraham estaba confiado en la palabra de Dios y le decía, porque va a haber bendición, le decía el Señor. Bendeciré a los que te bendijeren. Si hay una persona atrás de ti que está que te está orando para que Dios te bendiga, dice la palabra de Dios que también Dios los va a bendecir. Pero si hay una palabra que se esté levantado en contra de ti, dice la palabra que si te maldijeren, el Señor también los va a maldecir. Es palabra del Señor. Y dice también, voy a engrandecer tu nombre. El Señor le estaba diciendo que venía atrás de Abraham una bendición grande. Y su nombre iba a ser bendecido. Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a recibir como herencia lo que el Señor nos ha prometido. Y dice que en aquel entonces Abraham salió sin saber a dónde iba. Cuando tú dejas tu tierra, tu pobreza, y caminas hacia el frente, tú no sabes a dónde te va a llevar Dios, tú no sabes lo que Dios te va a dar, tú no sabes si Dios te va a cumplir, pero cuando tú en tu corazón dices, yo le creo a Dios, tienes que creer que Dios no miente. Dios lo que promete, lo que está escrito, eso es lo que tú vas a recibir, eso es lo que tú vas a tener en tus manos, una bendición grande para ti y para tu descendencia. Gloria al Señor por ello. Pero ¿qué te dicen en el libro de 1 Timoteo 6:17? Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, de las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las cosas que Dios te dé después de que dejes esa tierra de pobreza, Dios te va a bendecir. Y dice que te va a bendecir no en poquito, te va a dar en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Porque Dios quiere que tú y yo seamos felices y que todo lo que Dios nos dé, que tú disfrutes de ello junto con los tuyos. Por eso dice la palabra que Dios te va a dar en abundancia.
Mi hermano, cuando yo empecé este tema te dije que te dije que los cristianos somos ricos o somos pobres. Pero en el libro de Apocalipsis dice la palabra que nosotros somos ricos. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Tú eres rico. Cuando tú dejas tu tierra y te conviertes a Dios, tú eres hijo del Rey. A ti no te va a faltar nada, todo te lo va a dar en abundancia, porque tú conociste al Padre que es rico, dueño del oro y de la plata. Él es todo lo que Él hizo la tierra, los animales, el cielo, todo eso es de parte de Dios, Él lo hizo, Él es rico. Por lo tanto, tú eres hijo de un rey. Tenemos un Padre que es muy rico, en misericordia, en bondad, en amor. Por eso tú y yo, mi hermano, hemos hecho la mejor elección de conocer a un Padre que es rico. Y a ti, mi amigo, que no has conocido a Dios, yo te invito en esta tarde que conozcas a un Dios rico, un Dios de los imposibles, un Dios que tiene todo, un Dios que te va a dar todo, de acuerdo a sus promesas. Porque Él conoce tus necesidades, dice la palabra. Primero conoce tus obras, que hay algo que no conozca Dios de ti. Todo lo conoce. Dice la palabra que también conoce tu pobreza. Y sabe que tú eres pobre, pero que también tienes tú los ojos de Dios puestos sobre ti. Cuando tú decides cambiar de la vida mundana, tú te conviertes a Dios y tú recibes las promesas de Dios, la cobertura de Dios. Tú ya no vas a estar solo. Tú ya no vas a ser rechazado. Pero también dice la palabra que conoce tu tribulación. Y todo lo que tú estás pasando, Dios se compadece de ti. Porque así es Dios. Tú tienes a un Dios compasivo, un Dios generoso, un Dios que está esperando el momento que tú decidas buscarle. Él está esperando que un día tú tomes una determinación, que digas, yo no quiero vivir en la pobreza. Porque déjame decirte que cuando no tenemos a Dios con nosotros, caminamos solos, sin Dios. Y a veces nos llegan las cosas por casualidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces las cosas son pasajeras. Y hay gente que dice, yo no necesito nada de Dios porque lo tengo todo, vivo bien. Vivo bastante bien, no me falta nada. Pero ¿qué sabes si eso es pasajero? ¿Qué sabes si eso va a perdurar en ti? Pero lo que sí te puedo decir, que cuando Dios te da las cosas y tú eres obediente ante las cosas de Dios, las cosas permanecen en ti, porque Dios está en ti y tú le sirves a Dios. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 5, dice, hermanos míos amados, oíd. ¿Qué palabra? Fíjate nada más, hermanos míos amados, oíd. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermano, Santiago era muy específico en esta palabra y dice, escuchen, oigan, parafraseando la palabra, dice, escuchen, que no Dios los ha elegido a los pobres de este mundo para que sean herederos del reino que nos han prometido a los que le amamos. Si tú amas a Cristo, tienes que entender que tú y yo nos espera la bendición de Dios, la vida eterna. Pero tenemos que amar a Dios.
Porque quiero decirte que Dios, por su grande amor y misericordia, es que estamos aquí. Tú estás en casita con tu familia, has sido guardado de esta horrible enfermedad. Y hasta hoy Dios te ha guardado, a ti y a tu familia, y a la mía. Y por ello tenemos que estar agradecidos. Porque es un amor tan grande, inmenso, que Dios tiene por su pueblo, por sus hijos. Y para usted, mi amigo, que no conoce a Dios y no ha entregado su vida a Dios, no se ha convertido a Cristo, Dios también le ama y Dios también le ha guardado. Y hasta hoy Dios está con usted, pero no se conforma con eso. Dios quiere seguirle amando, pero que usted le ame y se convierta a Él. Porque dice la palabra en el libro de 2 de Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué palabra tan hermosa. Si Dios se hizo pobre por amor a ti y a mí, no nos queda otra más que reconocer que su amor es inmenso, su amor es grande y maravilloso. Dice la palabra que por nosotros se hizo pobre. El Señor dejó todo allá en el cielo y bajó a la tierra. Pero también bajó para hacerse pobre con nosotros. Él nació en una familia pobre y creció en una familia pobre. Y cuando anduvo predicando, muchos querían unirse con él y les decía, es que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le estaba enseñando que él era pobre. Pero déjame decirte que Dios se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Cuando el Señor es crucificado y derrama hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, ese es el momento que tú alcanzaste el perdón, y por ese perdón tú eres rico para la gloria de Dios. Tú eres rico, mi hermano. Tú no puedes decir que eres pobre, que la pobreza no te limite a buscar a Dios, que la pobreza no te impida reconocer que hay un Dios todopoderoso y eterno y que Dios te puede dar tu salvación por la que no has recibido. Tú que no has conocido a Cristo, mi hermano, quiero decirte, mi amigo, que tú necesitas la salvación de parte de Dios. La vez pasada que platicábamos acerca de la palabra de Dios, hablábamos que los tiempos, estos últimos tiempos que estamos viviendo, son demasiado peligrosos. Y que no podemos dar el lujo en estos tiempos de despreciar, de desechar la palabra de Dios, la invitación de Dios. Por eso, en esta tarde, cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar la palabra, nos dice, deja tu tierra de pobreza. Hoy es tiempo que vivas una nueva vida, poseas una nueva tierra, que hoy reciba la bendición y la gracia de Dios. Busquemos a Dios. Cuando tú vivías en tu vida pasada, muchas veces fuiste rechazado. Pero déjame decirte que Dios en ningún momento te va a rechazar cuando tú vienes arrepentido a sus plantas. Dios no te va a rechazar. Tampoco Dios va a hacer distinción de personas, que por aquel es rico, este es pobre. No, mi hermano. Delante de la presencia de Dios todos somos iguales, no hay acepción de personas, dice la palabra. Por eso cuando tú lees en el libro de San Juan, te dice que Él, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él nunca te va a despreciar. Tal vez en la pobreza material mucha gente te despreciaron, y por tu forma de vestir mucha gente te dijo, tú siéntate allá porque aquí van los que vienen vestidos mejor, los que son de dinero, los que tienen una fama, los que son los licenciados. No, déjame decirte que el Señor, delante de su presencia, todos somos exactamente iguales.
No hay rico, no hay pobre. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Cuando tú estabas en la vida pasada, tenías tristezas. Pero cuando tú vienes a las plantas de Dios, te conviertes a Dios, te ves como entristecido, pero ¿sabes qué? Por dentro de ti hay gozo. Un verdadero gozo. Que no cabe en ti decir, yo soy cristiano, yo sirvo a Dios, yo le canto a Dios, yo le danzo a Dios, yo alabo y bendigo su precioso nombre, porque ahora soy cristiano. Ya no tengo que vivir en la tristeza como en la vida material. Hoy vivo en alegría, hoy vivo con gozo, hoy vivo con paz, hoy vivo con felicidad, porque Dios así es. Dios cambia tu vida por completo. Cuando tú pisas una nueva tierra de bendición, tú tienes la cobertura de Dios, la mano poderosa de Dios siempre está sobre ti. Cuando tú sales, Él te guarda en el hueco de su mano, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, por eso, cuando yo te digo que la tristeza tiene que irse, sí, porque los cristianos ahora somos gente alegre, gente contenta, gente que aplaude, gente que ríe, gente que llora, pero llora de felicidad, porque tiene a Cristo en su vida. El Espíritu Santo se mueve con él. Gloria al Señor por ello. Aleluya, gloria al Señor. La presencia de Dios se manifiesta. Y yo siento que en tu casa la presencia de Dios se está manifestando. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos. Y todo lo que tú vives en el pasado se queda allá. Ya no hay forma de que tú vuelvas a ver, porque tú dices, no vuelvo atrás. Cuando tú conoces a Dios y las maravillas que Dios hace en ti, lo único que tú dices, yo sigo en el camino de Dios, yo sigo buscando a Dios, porque Cristo me enseñó que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria al Señor, aleluya, es el Señor. Cuando había muchas carencias en la vida material, tú decías, es que no tengo para comprar esto, es que no tengo para aquello. Pero sabes, dentro de las carencias que tú viviste, fuiste feliz, porque tenías unos padres terrenales que estaban contigo, y en su pobreza te abrazaban, en su pobreza decían, ánimo hijo, vamos a salir adelante. Y cuando tú cambias a las cosas de Dios, ahora tienes un Padre celestial, dueño del oro, de la plata, que todo te suple, todo te da, porque así es de bondadoso. Entonces, mi hermano, en esta tarde, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que Dios te habla a través de su palabra, y en el libro de Deuteronomios 8:9 dice que Él, cuando sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, les decía, y en la tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella. En esta nueva tierra que Dios te está prometiendo, dice su palabra, que comerás el pan sin escasez. Te quiere decir que va a haber abundancia de pan. Pero también te dice que no te faltará nada en ella. En esta nueva tierra que tú estás pisando, mi hermano, sabes que no te va a faltar nada. Y si usted, mi amigo, se convierte a las cosas de Dios, se convierte usted a Cristo, mi Señor, sabe usted que no le va a faltar nada. El Señor todo va a suplir. Todo lo que usted necesite le va a suplir. Si usted no tiene salud, el Señor es el doctor de doctores. Si algo le falta a su familia, el Señor será su proveedor. Pero también te digo una cosa. Si a ti te falta algo, es porque te estás alejando de la presencia de Dios.
Si ves que en ti ha regresado la tristeza, es que porque te has apartado de las cosas de Dios. Que la relación que hay entre tú y Dios no es la correcta, no es la adecuada. Mi hermano, en esta tarde yo te quiero decir que también en la vida pasada material había enfermedad. ¿Y cómo curar una enfermedad en aquel tiempo si no había recursos económicos? La economía era tan deteriorada. Pero cuando tú pisas la nueva tierra, fíjate bien, decía el Señor, cuando el pueblo de Israel venía, que los guiaba su ángel, les decía: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Dice: yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. El Señor va a sanar tu corazón, tu cuerpo físico, va a sanar tus finanzas, va a sanar a tu familia. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere ver a sus hijos enfermos. Cuando Él los trae de una tierra a otra, cuando los cambia de un terreno a otro, es porque el Señor te ha prometido una bendición y el Señor te lo va a cumplir. Pero tienes que ser un Abraham. Tienes que ser como Abraham, que obedeció, escuchó la voz de Dios y fue obediente. Y dice el Señor: y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Tú tienes que creerle al Señor. Cuando tú te conviertes a Dios, esa es la esperanza que tú tienes, la confianza que te mueva a buscar a Dios. Es que las cosas van a ser mejores en tu vida. Porque si tú escuchas la voz de Dios, hay muchas cosas nuevas que van a suceder. Primero vas a ser una nueva criatura, como dice la palabra. ¿Y qué pasaba también en aquel entonces cuando eras pobre en la vida material, que tenías hambre? ¿Y qué hacía la familia para comer? Pero hoy la palabra de Dios te dice, en el libro de Lucas, dice: a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envío vacíos. A los pobres, a los hambrientos, los colmo de bienes, dice la palabra. Esto quiere decir que el Señor te va a colmar de bienes. ¿Cuáles son los bienes? La salud, la paz familiar, la paz con tus hijos, el buen matrimonio, la buena salud, la buena economía. Pero tenemos que hacer como Abraham, obedientes. Escuchar la voz de Dios, escuchar que Dios nos está hablando y te está diciendo: es tiempo de que dejes esa tierra, vete de ella, cambia de ella y te voy a mostrar una nueva tierra, le decía el Señor a Abraham. Y leyendo toda la historia de Abraham te vas a dar cuenta la bendición que él recibió tan grande. Porque Jesús también nos dice en la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú conoces a Dios Todopoderoso y Eterno, vas a entender que Dios es el pan de vida. Y dice: el que viene a mí no tendrá hambre. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener hambre, pero de su palabra. Tenemos que tener hambre de conocer más amor de parte de Dios. Tenemos que tener hambre por orar cada vez más. Tenemos que tener hambre de ayunar cada vez más.
Tenemos que tener hambre de llevar la palabra de Dios a donde sea requerida. Hambre de buscar a Dios. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, qué sé yo, a la hora que tú sientas la necesidad de tener hambre de Dios. Mi hermano, quiero terminar con esto. Es tiempo de olvidar la vida pasada, la vida fría. Todo lo que te hizo daño, no te acuerdes más de él. Ahora vive el momento en la presencia de Dios. Y si usted no ha conocido a Dios, mi amigo, este es el momento indicado para conocer al Rey de Gloria. Este es el momento preciso de buscar que Dios viva en su corazón, viva en su hogar. Es el momento que Dios está esperando en tu vida, que tú le reconozcas como el único y suficiente Salvador. Todas las promesas que están en su palabra son para usted y son para mí. Y tenemos que vivirlas. Yo te quiero decir que en esta vida hay hombres, hay familias pobres, pero que son muy ricos, tienen a Dios, tienen al Padre, tienen al Hijo y tienen al Espíritu Santo y se gozan por ello. Ellos son inmensamente ricos porque tienen todo. Y tal digas, pero ¿cómo puede ser posible que ellos son pobres y sean ricos? Así es Dios. Porque nosotros, los pobres de espíritu, heredaremos el reino de Dios, dice su palabra. Tú y yo, mi hermano, en esta tarde tienes que reconocer que Dios quiere darte la bendición. Y hay ricos que viven pobres, porque están vacíos, no tienen a Dios. ¿Y sabes cuál es su Dios? Su riqueza, su dinero, tal vez. Pero por eso la palabra te decía al principio, que no tengamos esperanza en las riquezas, sino en Dios vivo. Es el único Dios del cual nosotros tenemos que saber que todo lo dio por amor. Y dije su palabra, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Mi hermano, que Dios te bendiga. Esa es la palabra que Dios trajo a mi corazón en esta tarde. Y yo quiero invitarte para que la pongas por obra. Dice su palabra que Él quiere hacedores de su palabra. No solamente oidores, quiere hacedores de su palabra. Por eso esta palabra, cuando el Señor la puso en mi corazón y la estaba analizando y decía, Dios quiere que tengamos todo a manos llenas. Dios quiere que tengamos siempre lo mejor, porque los hijos de un rey tienen que vivir de lo mejor. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a hacer una oración y con esto le damos gracias a Dios. Padre maravilloso y bueno, te damos gracias en esta preciosa tarde porque tu Espíritu Santo nos habló, porque tu Espíritu Santo se movió, porque tu Espíritu Santo hizo algo en nuestras vidas para que podamos cambiar, dejar todo lo pasado, buscar todo lo nuevo, caminar en una nueva tierra, la que nos has prometido y la que tiene, Señor, grandes bendiciones para cada uno de tus hijos. Padre, yo te suplico por todas las familias que están en casa escuchando tu palabra. Yo te pido por ellos, Señor, que tú los sigas guardando. Y te pido por aquellos
que están allá afuera, que no te han conocido, que no te han aceptado, pero esta palabra, mi Señor, fue para ellos, para recibir la invitación que tú le estás haciendo, no el hombre, Padre, no yo, porque solamente tú puedes cambiar la vida del hombre. Te doy gracias por esas gentes, que tú vas a hacer algo en ellos, que tú los vas a cambiar y los vas a acercar más a tu presencia. Te damos gracias en esta tarde por cada uno, Señor, de aquellos que están saliendo a las batallas diarias, a sus trabajos, a los hospitales, a trabajar como médicos, como enfermeras. Yo te suplico, mi Señor, que los guardes en el hueco de tu mano, que los protejas, que los cubras con tu sangre poderosa, Señor, y que los traigas de nuevo a casa. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, yo te doy las gracias por mi vida, por mi familia y por mis hermanos de Getsemaní y por los que no han llegado a tu casa. Padre, muchas gracias te doy en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.